Un saludo a todas y todos. Esta semana iniciamos oficialmente el estudio de las temáticas de la Unidad 1 titulada Planteamientos básicos sobre la ejecución de proyectos. Sin embargo, antes de empezar el abordaje de los mismos, es importante hacer un breve repaso y refrescar aquellos conocimientos que ustedes adquirieron en los cursos previos en aras de sentar bases comunes y un lenguaje homogéneo de cara a los contenidos, a las temáticas que le corresponden a este curso. Es por ello que vamos a profundizar en elementos básicos, en las características, en los rasgos y en las fases de un proyecto de cooperación para el desarrollo. En esa línea, como sabemos, un proyecto es la unidad básica de intervención de desarrollo. Tal como observamos en pantalla y a través de este esquema en cascada, es visible la forma en la que se organizan las intervenciones de desarrollo. De forma más amplia encontramos la política, una política de desarrollo definida por los países, países receptores, que se alimentan de planes sectoriales que pueden abordar un sector, un ámbito concreto como educación, salud, pesca, agricultura. Sin embargo, en los últimos años se habla mucho de abordar los problemas desde la intersectorialidad, es decir, teniendo en cuenta que los problemas son multicausales, por lo tanto no deben de abordarse de manera aislada cada uno de los sectores, cada uno de los ámbitos y cada una de las instituciones que son rectoras en ese tema. Los planes se alimentan de programas. Los programas son intervenciones de mayor envergadura que tienen mayores recursos y por supuesto un alcance más amplio y un periodo de ejecución también mayor en comparación con los proyectos. Los programas entonces se alimentan de los proyectos y pues un proyecto es la intervención operativa a través de la cual se concreta una política de desarrollo. Si lo vemos de abajo hacia arriba, entonces un proyecto busca contribuir al alcance de metas establecidas en un programa, luego el programa contribuye a la consecución de metas e indicadores de un plan y el plan contribuye a la consecución de una política. Por ello es importante que a nivel país se establezca una agenda de desarrollo donde las intervenciones ejecutadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales deben de estar alineadas a esa política. Y a nivel de plan y de forma muy particular a nivel de programa es importante tener indicadores y metas claras. Yo siempre me valgo de esta frase de que todo aquello que no se mide no existe. Cuando hablamos de una política, es importante también que su periodo de ejecución y su visión sea a largo plazo y no concluir cada vez que finaliza una administración del órgano ejecutivo, es decir, en nuestro país sería de 5 años. Es importante que como país nos planteáramos una visión de cara por lo menos al periodo que contempla la Agenda de Desarrollo Internacional, es decir, de aquí al 2030. Sería lo ideal para también guardar alineación con esta Agenda de Desarrollo Internacional. Además de que los proyectos deben de estar alineados a las políticas de desarrollo nacional, también deben de buscar contribuir a la consecución de las metas establecidos en los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, muchos de los formularios ya plantean en apartados específicos sobre a cuál objetivo de desarrollo sostenible contribuye su proyecto e incluso que también explique por qué. Así que es importante tenerlo presente, no solo la agenda nacional, sino también la agenda internacional. Ahora bien, ¿cómo surge un proyecto de cooperación al desarrollo? Los autores Manuel Gómez Galán y Héctor Sainz Ollero, en su libro El ciclo de vida del proyecto, establecen que un proyecto de cooperación para el desarrollo
es una convergencia de dos vertientes. Por un lado, la planificación estratégica y por el otro lado, la expresión de una necesidad concreta. En el ámbito de la planificación estratégica tiene a su vez dos vertientes que le alimentan. Por un lado, la definición de esa estrategia de desarrollo nacional, y aquí entonces hablamos también, hacemos un recordatorio a ese principio de la Declaración de París sobre la apropiación, donde son los estados que definen también de forma participativa, porque lo ideal tampoco es que solo las autoridades lo definan, sino también se realicen, se propicien procesos participativos para construir esas agendas nacionales de desarrollo. Y por la otra vertiente ubicamos las estrategias de cooperación de los países o de los socios cooperantes, de los socios que otorgan cooperación para el desarrollo. Los puntos de encuentro entre ambas vertientes entonces es lo que define ese ámbito de actuación o ese espacio que permite definir prioridades, sectores y recursos también. Entonces, esos puntos de encuentro permite definir qué tipo de proyectos se pueden financiar y se pueden presentar a partir también de los déficits de desarrollo que presente el país que recibe. No perdamos de vista que la cooperación internacional para el desarrollo debe de ser vista como un complemento, como una catalizadora del cumplimiento de las metas de desarrollo de los países receptores. No es la panacea del desarrollo, sino que es parte también de la corresponsabilidad entre el socio receptor y el socio cooperante. Es decir, a partir de los recursos nacionales que se poseen, identificar cuáles son esos déficits de recursos, y entonces es ahí donde la cooperación juega un papel importante. Y por el otro lado, la otra vertiente es la expresión de la necesidad concreta, y es donde incluimos el enfoque participativo y dejar de un lado la visión paternalista de que son los expertos y los especialistas quienes determinan qué es lo que las personas necesitan. Entonces es aquí donde propiciamos, favorecemos, facilitamos procesos participativos para determinar esa necesidad que vamos a tratar de mejorar, esa situación inicial, y por supuesto la propuesta de solución para llegar entonces a la situación deseada. Entonces, los puntos de encuentro entre estas dos perspectivas es lo que permite el surgimiento o la gestación de un proyecto de cooperación para el desarrollo. ¿Cuál es la finalidad de esta unidad de intervención? Pues transformar la realidad de un colectivo, de un grupo poblacional que se encuentra en una zona determinada geográficamente delimitada, siempre teniendo en cuenta el enfoque de capacidades, y es decir, promover la ampliación de las oportunidades de las personas, que las personas decidan sobre su propio desarrollo, sobre sus propias oportunidades. Tengamos en cuenta también el concepto de desarrollo humano que Amartya Sen promovió en la década de los 90 y que se sigue empleando. Y por supuesto, no perdamos de vista el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las características de un proyecto de cooperación para el desarrollo? Es una intervención que busca transformar la realidad. Para transformar la realidad debemos solucionar un problema concreto, contribuir a mejorar las condiciones de vida de un grupo humano determinado, de un colectivo, de un grupo poblacional, de una comunidad. Y si buscamos solucionar un problema concreto, tendremos que tener un objetivo claro y definido, conciso. Los proyectos de cooperación para el desarrollo tienen un límite temporal, suelen ser de un periodo de ejecución de 12 meses, es decir, de un año, de 15 meses, máximo 18 meses. Si excedemos ese periodo, estamos hablando de una intervención de mayor envergadura,
Se ejecuta en una zona geográfica delimitada, que puede ser una comunidad, un municipio, un conjunto de municipios. Ya cuando hablamos de apartamentos, empezamos a dispersar demasiado el impacto, lo cual repercute directamente en la calidad y en el alcance de ese impacto, por lo cual es mejor delimitar de menor complejidad. Un proyecto de cooperación para el desarrollo cuenta con recursos preestablecidos y, más allá de preestablecidos, también recursos limitados, siempre teniendo presente que como institución ejecutora, ya sea gubernamental, no gubernamental, debemos de poner un aporte que implique, que evidencie nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con ese proyecto. Y una vez más, la cooperación viene a jugar un rol complementario. Y algo muy importante es que sus efectos deben permanecer en el tiempo, es decir, hablamos de sostenibilidad. Para generar sostenibilidad de los efectos positivos que ese proyecto ha tenido una vez se finalice su ejecución y la cooperación cese, es importante generar compromisos, generar visiones compartidas en las personas, en las y los implicados. ¿Cómo lo hacemos? Pues involucrándolos desde el inicio, desde la etapa de identificación. Y entonces es por eso que el enfoque de marco lógico como método de planificación sigue siendo ampliamente utilizado. Y por supuesto, en el resto de las fases del ciclo de vida es importante involucrar a la población sujeto. Algo que también es importante mencionar es este cambio de retórica que debemos tener de pasar de población beneficiaria o las y los beneficiarios a población sujeto. ¿Por qué? Porque este término, población sujeto, nos permite evidenciar el enfoque participativo y cambiar esta concepción de beneficiarios donde son ellos, quienes reciben un beneficio, sino todo lo contrario, son ellos sujetos de derechos, quienes promueven su propio desarrollo. Entonces, vayamos cambiando un poco esa retórica, hablemos de población sujeto directa y población sujeta indirecta, pese a que los autores en el libro hablan de población beneficiaria o de grupo meta. ¿Sí? Vamos a tratar de hablar de aquí en adelante de población sujeto. Luego vamos entonces a profundizar sobre las fases del ciclo de vida de un proyecto, también llamado ciclo de gestión del proyecto. Debemos de visualizar un proyecto como un organismo vivo que está compuesta por diversas etapas que son interdependientes entre sí, suelen ser cíclicas, es decir, por eso le llamamos ciclo, que para pasar a la siguiente etapa tuvimos que haber cumplido la anterior. Eso no significa que siempre se desarrollen de forma secuencial, sino también se interrelacionan entre ellas e interactúan entre ellas de forma no secuencial. Veamos a continuación un gráfico siempre de los autores que también emplearemos para este curso como bibliografía principal, ¿no? A Gómez Galán y a Héctor Sainz Ollero. En pantalla vemos que ellos identifican 4 etapas de forma secuencial y 2 circundantes a todo el ciclo de vida. Ellos ubican como fase secuencial a la identificación, posteriormente el diseño, la ejecución y seguimiento la ubican de forma paralela en una sola y de último la evaluación. Como ya lo mencionaba en el video introductorio del curso, la evaluación no solo se realiza al final, también se puede realizar antes de empezar la ejecución. Luego una evaluación de medio término, por ejemplo, si un proyecto dura 12 meses, se puede llevar a cabo una evaluación a los 6 meses y por supuesto una evaluación al final, llamada usualmente evaluación de impacto. Luego ellos identifican a la planificación y financiación como etapas circundantes a todo el ciclo porque evidentemente cada una de las fases se planifica.
implica el establecimiento de pasos concretos para que esa etapa o esa fase se realice. Y la financiación también, porque incluso la identificación requiere de recursos. Movilizarse al terreno para llevar a cabo talleres de enfoque demarcológico requiere recursos para cubrir la logística, alimentación, el local, el diseño también, porque no solo hablemos de recursos financieros, también de recursos humanos. Son los técnicos, las técnicas, los especialistas quienes llevan a cabo esta tarea. Y por supuesto la ejecución no se diga, y también la evaluación requiere recursos para implementarse, porque usualmente los cooperantes requieren que se contrate a un equipo externo para realizar las evaluaciones. Ellos sin el objetivo de profundizar en este punto, porque más adelante vamos a abordar cada una de las fases, vamos a mencionar algunas técnicas o herramientas propias de cada una de estas etapas. En la identificación, ellos ubican el análisis de participación, el análisis de problema, el análisis de objetivo y el análisis de alternativas, todas ellas propias del enfoque de marco lógico. Luego, en el diseño, ubican la planificación de proyecto, que se construye a partir de los insumos generados por las técnicas previas. Luego, cuando tenemos esquematizada ya la idea del proyecto, empezamos a programar actividades, programar recursos, como decía, financieros, también recursos humanos. También evaluamos los factores de viabilidad futura, también llamados factores de sostenibilidad, que es esa capacidad que tiene el proyecto de generar efectos que perduren en el tiempo. Y todos estos elementos se vierten en un documento de proyecto llamado entonces en la etapa de formulación, llevado a cabo en la etapa de formulación. Luego, en la fase de ejecución y seguimiento, realizamos planes operativos, es decir, nos valemos de esta herramienta para planificar la ejecución, para planificar la implementación. Luego, evidentemente, procedemos a la ejecución de las actividades, a la puesta en marcha de estas tareas que planificamos en la etapa de formulación, y por supuesto realizamos informes de seguimiento que nos va arrojando el monitoreo. Y tenemos en la etapa de evaluación, se ven aquí señalados 5 criterios que son los usualmente utilizados. Ubicamos la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la viabilidad o sostenibilidad. Esos son los criterios que usualmente se evalúan o de los cuales se extraen valoraciones sobre un proyecto. En cuanto al ciclo de vida de un proyecto, no existe un consenso universalmente aceptado sobre los nombres de la fase. Hay bastante acuerdo sobre la secuencia que se realiza, pero no siempre en los nombres de las fases. El diagrama que vemos en pantalla es el ciclo de vida concebido por la Comisión Europea, donde ellos ubican como primera fase la programación, es decir, esta etapa en la que se definen sectores, en la que se definen recursos, en la que se definen las prioridades geográficas en las cuales va a actuar el cooperante de la mano con el país receptor. Luego procedemos a la etapa de identificación de las problemáticas. Ellos no le llaman formulación ni diseño, sino instrucción. Luego ubican la financiación. Verán que a diferencia de Gómez Galán y Sainz Ollero, ellos sí lo ubican de forma secuencial y no como circundante de todo el ciclo. Una vez obtenida la financiación, pasamos a la ejecución y luego la evaluación. Si observamos, no contemplan la fase del monitoreo. Ahora en pantalla vemos el ciclo de vida de acuerdo con la cooperación española, de acuerdo con la ESID. Ellos también, al igual que la Comisión Europea, contemplan la programación como primera fase, de la cual se desprende un plan director que para el caso de la cooperación española es cuatrianual, y por supuesto de forma anual van programando su cooperación. La definición de prioridades implica también la firma de convenios de cooperación, que luego entonces da paso a la identificación de problemáticas, la formulación a partir de la ejecución de las diversas técnicas en la etapa que le precede,
Luego, una vez se ha formulado, se tiene elaborado, se inicia la ejecución. Acá no contemplan ellos la etapa de financiación. Luego tenemos el seguimiento y acá vemos unas líneas punteadas, las cuales son líneas de influencia. Entonces visualizamos la interacción entre etapas no de forma secuencial. Claramente la ejecución se realiza de forma paralela a el seguimiento, perdón, se realiza de forma paralela a la ejecución. Visualizamos aquí una etapa de finalización de la ejecución, claramente también del seguimiento, y vemos líneas de influencia con la formulación porque nos permitirá constatar un informe final con el documento de formulación si llevamos e implementamos de forma óptima y tal como se previó en la etapa de formulación. Y luego tenemos la etapa de evaluación que se ubica al final y tiene una relación con la identificación porque estas valoraciones nos permitirán verificar que la solución propuesta en la etapa de identificación realmente permitió llegar a esa situación deseada. Vamos a ver de forma breve cada una de las fases. Ya mencionamos que la programación nos permite definir los sectores, las estrategias, las prioridades geográficas, los recursos, los periodos de ejecución de la cooperación con un país. Este tipo de acuerdos se realizan, se llevan a cabo o se llegan a un consenso en reuniones de diálogo de alto nivel, como las comisiones mixtas, los foros de diálogo político y de cooperación, que desembocan en el acuerdo, en la firma de una estrategia país, de un marco de estrategia país o plan país. Cuando tenemos estos documentos, entonces nos permiten alinearnos e iniciar una etapa de identificación utilizando las técnicas habituales del enfoque de marco lógico. Nos permiten también, en esta fase, evaluamos las diversas alternativas y seleccionamos una de ellas que entonces nos lleva a profundizar en su estudio y en su caracterización. Entre la etapa de identificación y la etapa de formulación, usualmente se ubica la etapa de diseño, suele ser diferente a la formulación, aunque a veces se utilizan de forma indistinta, pero tengamos en cuenta eso. Entre la identificación y la formulación se ubica la etapa de diseño. El diseño es la concepción de esa idea, la caracterización, la estructuración en un esquema que usualmente se traduce en la matriz de marco lógico o un marco de resultados. Entonces, ¿qué es la formulación? La formulación será esa descripción detallada de la idea del proyecto que se vierte en un formulario cuyo formato viene dado por el socio cooperante. Acá ya definimos de forma precisa el impacto, los resultados, describimos las actividades, también definimos los recursos a través de los presupuestos, realizamos un estudio de viabilidad y pertinencia y detallamos esos factores de viabilidad y de sostenibilidad. Una vez tenemos el proyecto elaborado, lo presentamos ante el socio cooperante evalúa las diversas propuestas presentadas a partir de criterios establecidos. En la etapa de financiación también se valora y contabiliza los aportes de la institución que presenta el proyecto para obtener una perspectiva de la corresponsabilidad que esta institución tendrá en relación con el proyecto. Y una vez entonces se da una resolución de aprobación, usualmente se procede a la firma de un convenio de cooperación para dar paso a la etapa de ejecución. La ejecución es la puesta en marcha de las actividades. Como etapa inicial, en la ejecución se realiza una revisión y ajuste del proyecto porque usualmente entre el periodo que se presenta, en el que se evalúa y en el que se aprueba,
suele haber un tiempo o un lapso prolongado de al menos 3 meses, 6 meses. Entonces, obviamente el cronograma habrá que ajustarlo, los recursos posiblemente por la inflación han variado, el precio, mejor dicho. Entonces, hay que hacer un ajuste inicial. Luego de ese ajuste, entonces inician los arreglos administrativos de contratación de personal, de contratación de servicios y pues posteriormente se inicia la implementación de las actividades. De forma paralela se lleva a cabo el monitoreo y el seguimiento que permite realizar una obtención sistemática de información que es prioritaria del proyecto, es decir, información sobre las actividades, sobre los recursos, sobre el tiempo, sobre los indicadores y sobre los resultados. Esta información que es valiosa nos permitirá conocer la evolución de la ejecución y también la obtención paulatina de los efectos esperados. Si de repente no vamos obteniendo lo previsto o los efectos o los resultados que habíamos planificado en la etapa de formulación, entonces tendremos que tomar decisiones oportunas y anticipadas. Y es por ello la importancia del monitoreo y el seguimiento, que esta evidencia que nos genera esta etapa nos permita obtener datos para tomar decisiones no en un momento de crisis, en un momento en el que un riesgo se materialice o un efecto negativo tenga incidencia sobre el éxito del proyecto, sino ir adelante, ir previendo con anticipación. Y como última fase ubicamos la evaluación, que una vez lo vuelvo a reiterar, no solo se lleva a cabo al final, podemos tener una evaluación antes de iniciar la ejecución del proyecto llamada evaluación ex ante, podemos tener una evaluación intermedia que es justo a mitad del periodo de ejecución y una evaluación al final. Entonces, ¿qué nos permite la evaluación? Pues realizar una apreciación sistemática y objetiva del alcance de los resultados obtenidos del proyecto. Ya lo mencionábamos en el diagrama del ciclo de vida que nos presenta Gómez Galán y Sainz Ollero. La evaluación se suele basar en 5 criterios y la evaluación nos arroja datos, nos arroja valoraciones que permiten evaluar la pertinencia de llevar a cabo una segunda fase de ese proyecto o por el contrario dar concluido ese proyecto porque realmente no fue lo esperado, no logramos el alcance o el efecto que se había planificado o se había previsto. Eh, Claramente el éxito del proyecto viene determinado por la realización óptima de cada una de las fases, sobre todo en la etapa de identificación y en la etapa de formulación. De esta forma entonces concluimos este repaso. Ahora ya estamos listas y listos para iniciar el abordaje de los contenidos propios de este curso. Que estén bien.